Hola, hola mis amados seres, ¿cómo están? Buenas noches. Estos lunes de sabiduría, bienvenidos todos a este espacio de luz, aprendizaje y mucha sabiduría. Bienvenidos a nuestras tertulias más allá de la medicina. El tema de hoy, wow, es muy misterioso. La verdadera esencia de las guerras. Los invito a que se pongan cómodos y presten mucha atención, ya que trataremos un tema que normalmente no se habla en público. Tendremos a un especialista que nos hablará de este tema. Les recuerdo que la idea principal de estas tertulias es dar a conocer métodos, teorías, terapias para nuestro propio despertar de conciencia y nuestra sanación. Quiero darles nuevamente la bienvenida y un cálido saludo a toda nuestra comunidad, nuestra audiencia que se une hoy. Qué alegría compartir estos instantes de sabiduría con todos ustedes. Hoy especialmente los invito a que abran sus corazones para recibir a alguien muy especial, un ser de luz que con su presencia y sus enseñanzas nos inspira a seguir indagando en estos temas ocultos y que nos muestran el otro lado de la moneda de la vida. Está con nosotros de honor Vladimir Burtman. Él es un reconocido parapsicólogo, el que no lo ha visto todavía en nuestras tertulias, especialista en ciencias ocultas, mentalista, naturista e hipnólogo venezolano, con una trayectoria de más de 50 años dedicados a la investigación de temas paranormales y trascendentales. Ha logrado posicionarse como una figura destacada en este campo y bueno, a lo largo de su carrera ha escrito más de 35 libros, entre ellos el bestseller Me lo contó un muerto, La vida en el más allá, ¿no? La muerte no es el final, entre muchos de ellos que luego el mismo Vladimir nos contará dónde podrán localizar todas esas joyas. Además, por supuesto, en su faceta, Vladimir ha hecho conferencias y ha tenido una amplia presencia en los medios de comunicación. Lo podemos ver constantemente en sus redes, en la radio, en la televisión, en sus programas. Su labor se centra en ayudar a despertar esa espiritualidad humana y propiciar la amplitud de la conciencia de todos nosotros. Entonces actualmente está viviendo en los Estados Unidos y tenemos aquí el honor, el tema de hoy, como les dije, le puse ese nombre, pero es mucho más profundo ese tema, la verdadera esencia de la guerra. Está relacionado con su último libro, que todavía no ha salido, yo creo que así a la luz, porque no lo he encontrado, La influencia reptiliana en la Segunda Guerra Mundial, que sigue siendo un tema actual y muy relacionado con las guerras de este momento. Escucho que ya está con nosotros Vladimir, no lo veo. ¿No me ve? No sé, pero eso igualito se va a grabar, usted va a estar ahí. Lo único que no voy a ver sus expresiones. Usted no, pero ¿cómo va a ser? Tiene que verme. Tiene que verme. Lamentablemente no solamente mi imagen, pero seguramente nuestros oyentes y los que van a ir incorporándose sí van a ver a nosotros dos. La que no lo veo soy yo. Entonces, claro, yo de una vez voy a introducirme en ese tema, que cómo surgió ese tema, ¿no? Primero, y qué evidencias o teorías sugieren que las guerras en la Tierra podrían estar siendo manipuladas por entidades extraterrestres. Yo de una vez al grano, usted sabe. Bienvenido, Vladimir. Gracias. Bueno, yo te veo perfecto, me veo a mí, te veo a ti, nos vemos los dos.
No sé por qué tú no me ves. Bueno, misterios de la electrónica. Bueno, Sí. bueno, fíjate tú, el tema es muy interesante y es un tema álgido porque eso no viene de ahora. Esto tiene una cola gigantesca. Tenemos que remontarnos a hace miles de años. Resulta que cuando llegaron ciertos grupos extraterrestres a la Tierra, había un hombre primitivo viviendo acá y ellos, por necesidades que no vamos a entrar ahora en detalle, necesitaban personas para trabajar. No como esclavos directamente, pero más o menos por ahí van. Entonces, a nivel de la humanidad que había, no estaban preparados. ¿Qué quiere decir? No obedecían, eran como animales. Entonces no servían para ese grupo extraterrestre unos seres que no pudieran obedecer órdenes, hacer algo. Entonces ellos manipularon a esos seres a nivel genético para darle mayor inteligencia, mayor capacidad. Cuando al principio, es una historia larga y muy interesante, que algún día vamos a hablar de eso, hicieron varios experimentos. ¿No? ¿Cómo? Fueron los Anunnaki. Anunnaki, pero la raza humana no es solamente descendiente de ADN Anunnaki, de varias razas. Nosotros no somos puros, somos una combinación. Por eso que somos especiales, porque tenemos de todos ellos, pero ellos no tienen lo que nosotros tenemos, que son los sentimientos. Esa es la parte que a ellos les falta. Ellos son muy fríos, calculadores, metódicos, pero no tienen los sentimientos que tenemos nosotros los seres humanos. Entonces, volviendo al caso, hicieron muchos experimentos con los seres humanos hasta que lograron, al principio fueron fallidos, después lograron que el ser humano que había en aquel momento, a través del ADN combinado de ellos, fuera más inteligente. Pero ¿qué pasó? Lo que pasó, lo inesperado. Ellos no se esperaban que esa inteligencia creciera, que se convirtiera en mucho más poderosa de lo que era simplemente como ellos querían, tener unos seres que obedecían sus órdenes y ellos lo utilizarían para sus fines. Resulta que el ser humano empezó a evolucionar per se con ese ADN combinado y empezó a ser inteligente, capaz. Entonces ellos vieron eso y textualmente dijeron: tenemos que pararlos porque van a ser como nosotros y más que nosotros. Entonces, ¿qué pasó? Ahí inventaron las religiones para separar a la gente, inventaron los idiomas para separar a la gente, inventaron las guerras. ¿Para qué? Para separar a la gente, para crear conflicto entre ellos. Pero ellos decían, ya no lo podemos eliminar porque están dentro del contexto cósmico, pero sí podemos restarle fuerza. ¿Cómo? Dividiéndolos en todos los estados. Entonces, de ahí es que vienen todas esas guerras, que si uno se pone a ver el trasfondo de todas ellas, son a veces situaciones trabajadas, maquiavélicas, elaboradas para que la gente se enfrentara. O sea que eso no viene de ahora, sino viene hace miles de años, por una manipulación. Entonces las guerras hoy en día, pues, es lo mismo. Hay intereses porque tenemos que entender que hay un gobierno detrás de todos los gobiernos. Ese gobierno es parte extraterrestre, terrestre, híbrido. O sea que ahí tenemos una combinación bien interesante. Están saliendo. Esa información, esta información está saliendo ahorita mucho. Pero ¿desde cuándo se tienen esos registros o se especula sobre esta posible influencia? Porque a mí me parece que en la mayoría de los escritos que llegaron a nosotros, porque muchos de ellos por supuesto han sido eliminados por esas mismas razones, claro, que usted está diciendo, claro, pero claro, del que pudieron llegar, ¿hay alguna
evidencia donde se diga sobre eso? Mira, muy fácil. Una de las grandes, aparte, bueno, evidencia hay bastante, lo que pasa es que ha sido oculta, mantenida en secreto, porque no le interesaba que la humanidad supiera la verdad. Pero, por ejemplo, el Mahabharata de la India, ahí está clarita, la guerra entre ellos mismos. Se caían las naves, se llevaban a los hindúes paseando, enseñándole otros planetas. O sea, una interacción entre el ser humano y un grupo de extraterrestres. Y la pelea entre ellos mismos, porque habían varios grupos. O sea, la guerra no es únicamente a nivel humano, es a nivel estelar. O sea que nosotros heredamos toda esa descendencia de guerreros, porque no solamente la parte humana. Entonces, bueno, ahí se ve clarito en eso escrito, la intervención de los seres extraterrestres con los humanos entre sí y contra ellos. O sea, está clarito. O sea, documentos hay bastante, inclusive las tablillas sumerias también hablan claramente de todo eso. Lo que pasa es que se ha mantenido en secreto para que el hombre no despertara. Voy a tocar un punto interesante. Todos estos días y durante los últimos 6 meses me han preguntado muchísimos de mis pacientes y seguidores ¿cómo es que vamos a ir a la quinta dimensión? Yo le expliqué, la quinta dimensión no es un lugar, es una vibración, es un estado de conciencia. Entonces, ¿y cómo se logra ese estado de conciencia? Muy sencillo. No necesita hacer meditaciones extraordinarias, ni hacer cosas extraordinarias, que no se le quita su mérito, ¿no? A todo esto. Pero, por ejemplo, el entender y aceptar las verdades que están saliendo a la luz, ya automáticamente nos eleva la vibración a otro nivel. Sea quien sea la persona. Nada más entender que hemos sido engañados, manipulados, de todas las verdades que hemos creído hasta hoy en día, la gran mayoría, para no decir todo, ha sido mentira. Manipulado totalmente, desde la religión, la política, la economía, lo espiritual, todo ha sido manipulado. Lo que pasa es que la verdad, tarde o temprano, sale a la luz y este es el momento trascendental donde la humanidad tiene que dar un paso hacia otra dimensión. Pero no es un lugar que vamos a ir, sino un sitio mental, espiritual, que nos va a llevar a ese sitio, pero con nuestra propia mente, nuestra propia conciencia y sobre todo nuestra propia vibración. Y eso se incrementa aceptando todas las cosas nuevas, que yo entiendo que es muy difícil para algunas personas. Los que tenemos la mente abierta y preparados, aceptamos las verdades. Cuando nos las dicen, inmediatamente decimos, eso es. Pero hay personas... Hace clic. Correcto, automático. Todos los que están escuchando hasta este momento ya tienen otro oído, ya está como educado para escuchar todas estas cosas. Claro. Y esta tertulia nosotros tampoco son casuales, no hay nada casual. Lo que pasa es que ha llegado el momento de transmitir las verdades y lo que están preparados nada más que un toquecito. Las personas que hay muchas que van a saber o saben que esas son verdades, pero ellos van a estar cómodos dentro de su ignorancia. Sí. No van a querer cambiar sus conceptos, tanto religiosos como espirituales, como sus creencias de toda la vida. Obligado nada. Claro, no. Momento. A cada uno le llega su momento de despertar. Y fíjate, una de las grandes mentiras que yo, desde que tenía 20 años, estaba completamente en desacuerdo. Yo decía, aquí hay algo que no sabemos, pero esto no, pero todo el mundo decía lo mismo. En la muerte se acaba todo. Tremenda mentira. Y las religiones han colaborado bastante para mantener, ¿por qué? Dominar, condenación eterna, no sé, el cielo y el infierno y todo ese cuento que
no es así, pero sirvió durante miles de años para dominar a gran parte de la humanidad. Fíjese entonces, que yo siempre he pensado sobre esa manipulación de las guerras, que esa no es la naturaleza de verdad del ser humano, porque el ser humano internamente, dígame quién quiere guerra, nadie, pregúntele a todas las mamás, a cualquiera, y nadie quiere mandar a sus hijos a la guerra. Pero entonces, claro, como usted dice, que nos confrontan especialmente para que tengamos una distracción, ¿no? Y no nos despertemos tan rápido con esta velocidad que llevamos, de verdad que seguro que están todos con miedo ellos. Pero además de eso, el planeta tiene demasiados recursos y yo creo que mientras que nosotros hacemos guerra, ellos siguen saqueando nuestros recursos, ¿sí? Ah, no, eso es de siempre, eso es de siempre. Lo que pasa es, divide y vencerás. ¿Qué es lo que pasa? Al mantenerte distraído en guerra, entonces la gente está pendiente de otras cosas. Si uno se pone a ver hoy en día los programas de televisión, ¿qué dan esos programas? Simplemente nada, una distracción tonta que no te produce nada, no te da conocimiento, no hay una utilidad y se pierden horas de personas viendo la caja mentirosa que yo la llamo. Y bueno, y entonces... Y nada, porque es para distraer, mientras tú estás sentado horas allá, ellos están haciendo cosas atrás. No, para eso entonces, es la tecnología. La tecnología nos emboba. Claro, no la estamos para lo que de verdad debería de ser. La tecnología es para facilitarnos el trabajo, no para que nos adictemos a ella. Bueno, pero ha sido al revés, porque fíjate tú. Si te pones a ver, hace 100 años no había ninguna evolución en el planeta Tierra. De repente, microchip, computadora, cohetes, ¿de dónde salió? De lo extraterrestre. Pero ¿qué pasa? Mientras tú te distraes con el celular, con todos esos jueguitos, bueno, está entretenido. Entonces no piensas, que es lo primero que ellos quieren. Que no pienses, no analices y no preguntes. No preguntes nada. Mira que está ahí una guerra. Sí. Entonces tú aceptas lo que te dicen, no lo que tú analizas. Dices, bueno, ¿y por qué sucede tal cosa? Pero uno no lo analiza, uno lo acepta. Bueno, la mayoría de la gente lo acepta simplemente sin discutir, sin pensar, sin analizar. Ese es el hombre perfecto para ellos. Perfecto. No analiza, no piensa, no pregunta, maravilloso, obedece. Eso es la verdad. Entonces, inclusive yo todos los días escribo en Instagram, Facebook, X, siempre pongo un mensaje. Inclusive, muchas veces uno analiza, uno dice, el hecho de que la gran mayoría sostenga algo como cierto, no quiere decir que es verdad. Quiere decir que la gran mayoría ha sido engañada perfectamente, manipulada maravillosamente bien, y los que están despiertos, bueno, están despertando, pero la gran mayoría es el bloque de vivir contento dentro de la mentira. Sí. Y despiertan, empiezan a juzgar, a señalar. Claro, una mentira dicho 1000 veces se vuelve una verdad. Claro, una verdad, claro. A veces cuando uno dice algo que resuena, la gente inmediatamente lo niega. No, eso no puede ser. Después, poco a poco lo analizan y después de un tiempo lo aceptan. Pero, ¿qué sucede al momento? Rechazo automático. Mira, cuando yo dije la primera vez en una charla sobre la reencarnación, que ahí explicaban la aparente injusticia de la vida en la tierra, que uno nace en rico, otro pobre, uno no le da ni gripe, el otro no sale un quirófano, etcétera. No, la reencarnación no, porque la religión, un momentico, ¿y quién le dice a usted que la religión es infalible, que es verdad? Si las verdades no son absolutas nunca, ni siquiera la verdad que tenemos hoy en día es 100%. Mañana tendremos otra verdad, y hace 10 años tuvimos otra verdad. O sea, nuestra verdad va evolucionando de acuerdo a nuestro conocimiento. Mientras más conocimiento adquiere, tu verdad se amplía. Pero la verdad absoluta, solamente el creador. Ese debe tener la verdad, ¿cómo es? El panorama completo de la vista, ¿no?
Entonces, las guerras han sido manipuladas totalmente. Ahora, mi libro, yo siempre pensé que había algo oculto ahí detrás, en esa Segunda Guerra Mundial, sobre todo con Hitler, que analizando el personaje era una persona espiritualmente descontrolado, era un medium que recibía cantidad de espíritus, le hablaban, lo tenían atormentado. Para dormir, su mujer Eva Braun tenía que acunarlo con canciones de cuna, no apagar la luz porque le daba miedo a la oscuridad. Imagínate, tremendo asesino con toda esa manera de vivir. Entonces yo decía, ahí hay algo detrás, pero no lograba llegar al meollo de la cuestión. Entonces yo le pedí a los guías y a los contactos extraterrestres que me dijeran si ellos sabían qué es lo que había, que me imaginaba que lo sabían, pero que me transmitieron la realidad. Bueno, y después de unos días, una madrugada, recibí la información. Entonces armé el libro y dije, ahora sí me cuadra qué es lo que pasa, porque yo lo que no entendía en aquel momento, cómo él, siendo su madre judía, quería eliminar a los judíos. No, es que es algo muy curioso. Yo, bueno, pero ¿por qué este ensañamiento? Y si tú te pones a ver, hoy en día Israel, bueno, tiene guerreros, tiene soldados. En aquel momento eran judíos europeos que eran científicos, abogados, médicos, pura gente, poeta, músicos. Ajá. Entonces, bueno, pero esa gente no era ni guerrera, que tenían miedo él. Bueno, el miedo no era de él, él fue metido. Entonces, ¿qué pasó? Él recibía espíritus, entidades. Por eso él buscó, siempre había una parte de los nazis que fueron por el mundo a buscar objetos de poder. Sí, objetos de poder, que él quería tener un poder espiritual enorme. Entonces, los reptilianos vieron fácil cómo entrar a vengarse de los Anunnaki. Y volvemos a miles de años atrás. ¿Quién es el pueblo elegido de los Anunnaki? El pueblo hebreo. ¿Cómo se vengan los reptilianos que siempre han peleado con los Anunnaki, pero siempre llevan la peor parte? Porque los Anunnaki son más poderosos. Vamos a vengarnos de su pueblo para dañarlos a ellos. ¿Cómo se venga alguien de un hijo, de un padre, dañándole el hijo, atacando al hijo? Sufre el padre y sufre el hijo. Entonces ellos encontraron el método de sugestionarlo a él y a todo el grupo de descontrolados mentales que había en aquel momento, porque todos estaban bastante, para si uno se puede ver la historia, todos los desastres que hicieron, eso no es de personas normales. Inyectar... Y ahora lo mismo, los hijos de los hijos, ¿no? No, bueno. Claro, pero estamos hablando específicamente esa guerra. Entonces, lo sugestionaron para llegar, le metieron la cabeza y no, tiene que eliminar a los judíos, si no, no va a poder gobernar el mundo. No va a tener, una cosa tan absurda, porque ni siquiera estaba Israel en el momento, no eran guerreros, ninguno era, más bien habían peleado en la Primera Guerra Mundial para Alemania. O sea, aparte de eso, eran buenos ciudadanos. Entonces, el ataque a la raza hebrea era dañar a los Anunnaki. O sea, es un complot espiritual material, porque esa es la venganza que tenían ellos. Lo que pasa es que al principio, en aquel momento, yo me supongo, aunque no me lo dijeron claramente, el grupo de Anunnaki no estaba en el planeta, pero cuando llegaron y vieron todo lo que pasó, inmediatamente actuaron, se unió con los países poderosos y lo vencieron. Y eso es lo que pasó. Pero una cosa muy interesante que no sé si lo ha captado, que quería compartir con usted, que en el análisis, porque a mí me encanta este tema de la historia y el montón de gente que murió en esa época, yo con la historia rusa, ¿no? Que nombraron 20 millones, pero al final ahorita hablan de 40 millones. Entonces, en los judíos,
solamente murieron 6 millones. Sí. Pero ellos dicen, fíjense quién murió. Si uno empieza a analizar, ellos no mataron a todos, ellos empezaron a matar es a la casta baja que ellos consideran, a los judíos, ¿no? Como llaman. Porque los altos miembros, ellos los mandaron fuera y los dejaron, ellos nunca murieron, pero ese fue un gran pretexto, que dicen que eso fue mucho antes de Marx, que ellos querían su tierra prometida y bueno, una de las opciones es que ellos se sacrificaron parte o alguien sacrificó parte de esa población para obtener luego y tener el pretexto de tener su tierra prometida. Bueno, esa es una de las versiones que hay. Sí, pero eso salió después. Lo que pasa es que en el momento ellos mataron, o sea, iban, por ejemplo, en Polonia, Hungría, Rumania, o sea, por Europa, en Alemania, y todos los judíos, no es que vean quién eres tú, agarraban a todos los que estaban ahí y a los campos de concentración. Pero después crearon las cámaras de gas, pero no daba abasto. Entonces parece que los reptilianos lo aceleraron. Dijeron, bueno, tienen que matar más judíos rápido. Bueno, crearon los camiones ambulantes que iban de pueblo en pueblo a meter a la gente al camión, abrían la cámara de gas y los mataban. Los fusilaban. O sea que había como un ensañamiento muy extraño como apurado. O sea, mira, tienes que matarlo rápido. Entonces cada vez buscaban un método más eficiente, matar más cantidad de gente. Entonces, bueno, eso fue el motor inicial, fue la lucha entre los reptilianos y los Anunnaki. Pero después, posteriormente, había mucha gente que sacó teorías que después, como dices tú, que si lo repite 1000 veces se convierte en verdad. Realmente, la promesa fue de la antigüedad y tendrán su tierra prometida. O sea, eso no salió de la nada. O sea, que no había un grupito que no salió así. Eso estaba programado. ¿Por qué? Porque si te pones a ver, el pueblo hebreo ha sido nómada, por todos lados andaba. Mira, yo escribí un artículo yo escribía para la revista Cábala durante 20 años. Y yo un día escribí un artículo, todos somos judíos. Bueno, mira, esto empezó a preguntarme, pero ¿de dónde sacas tú eso? Señores, lo voy a explicar. Cuando había las 12 tribus de Israel, se dispersaron por el mundo. Entonces fueron una parte a Asia, Europa, América, todas partes. Y todos tienen descendencia. Y la raíz inicial era la religión hebrea. Bueno, en aquel momento no había la religión como tal, pero era la descendencia de las 12 tribus de Israel. Yo estaba estudiando en Nueva York desde hace unos cuantos años y estaba regresando a la universidad con unos compañeros y de repente vimos en plena calle una cantidad de morenos, bien morenos, oscuros, con la estrella de David desfilando por la calle con unas banderas. Yo me sorprendí, yo digo, bueno, ¿y estos africanos qué pasó? Entonces un amigo me dice, no, estos son judíos. Estos son judíos, sí, son africanos judíos, pero que viven ahora acá. Y eso fue como, después me enteré que en Japón hay japoneses judíos, hay chinos judíos, sin hablar de árabes judíos y de todo lo demás. Entonces, lo que yo escribí muchos años después, todos somos judíos, tiene su raíz y tiene su lógica. Ahora, si nos ponemos a analizar los apellidos, hoy justamente estaba hablando con mi hijo, Baruch fue uno de los grandes filósofos españoles, y uno se pone a ver los apellidos, Rodríguez, Hernández, Fernández, todos esos son
durante la Inquisición española tuvieron que cambiar de apellido porque o pasaba la religión católica obligado o te metían en la mazmorra y te torturaban. Entonces muchos cambiaron los apellidos. Entonces todos esos apellidos, Moreno, todos esos apellidos son de origen judío. Lo que pasa... ¿Ah? Mesa. Todo. Si uno se pone a analizar, y un día yo tenía un profesor, por cierto, que se llamaba de apellido Moreno, y un día me dice él, porque hablábamos de todo, del mundo, de la civilización, cómo ha cambiado, y él me dice, mira, tú sabes que mis descendientes eran judíos. Y digo, sí, los morenos somos judíos, porque mi abuelo, tatarabuelo era rabino. Coño, bueno, uno se sorprende, porque en aquel momento uno pensaba otra cosa, o sea, veía los apellidos, bueno, son apellidos españoles, pero no pensaba de dónde salió ese apellido, ¿me entiendes? ¿Cómo apareció? Entonces, bueno, toda esa parte es interesante, porque el artículo que yo escribí, después que yo expliqué, la gente como, al principio es así, ¿cómo es eso? Bueno, después de explicado, tenía como cierta lógica, porque realmente las 12 tribus se dispersaron por el mundo, y por eso en África hay judíos. Bueno, Etiopía, cosa que yo no lo sabía hasta hace unos años, una de las sinagogas más viejas está en Etiopía, y son netamente judíos, o sea, realizan todos los rituales, todas las cosas, y uno no se imaginaba nunca que en Etiopía podía haber judíos. Pues sí. O sea que eso sostiene lo que yo escribí, que no es una cosa alocada, sino que tiene su lógica. Entonces, ¿existen algunas pistas o patrones donde nosotros podemos identificar que ciertos conflictos, o más que todos los conflictos bélicos modernos, tienen como influencia externa? Hay como patrones que podemos detectar. Claro, porque hay intereses. Si no hay guerra, no se vende armamento, no hay negocio. Si hay guerra, le vendo a uno, le vendo al otro, y bueno, ahí contento todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría, es como la religión. Una de las cosas que a mí siempre me llamaba la atención, señor, si hay, que era la creencia en aquel momento, si tenemos un solo Dios, uno, pero hay diversidad de religiones, ¿por qué se pelean si es un solo Dios? Se llame como se llame. Sí. Bueno, la explicación es manipulación mental, que a ti te dice, no, mi Dios es el único, el tuyo no es verdad. Señor, si estamos hablando del mismo, porque no hay uno, ni uno acá. No tiene cada religión su propio Dios. Tendrá sus santos o otras cosas, pero Dios, suponíamos, ¿no? Ya sabemos que en la Biblia hubo muchos dioses que se endiosaron, o sea que el grupo extraterrestre se endiosó como si fuera un solo Dios para que lo idolatrara. Pero esa es otra historia. Eso es cambio evolutivo. Lo que uno creía en aquel momento, 100%, no es así exactamente. No es muy distinto. O sea, entonces, que eso... Si hay una censura a nivel mundial para el público, para que toda esta información no salga a la luz. Pero ya está saliendo. Ya la luz no, ya no la puede parar nadie. Es como una cortina que se está corriendo. Ya no la pueden parar, porque eso va porque toca por cambio energético vibracional del planeta y por ende la humanidad. Estamos cambiando totalmente. Si yo me pongo a analizar lo siguiente, antes de la pandemia, yo escribía cosas y la gente me preguntaba, bueno, doctor, y esto es así, ¿cómo es? Yo explicaba. Hoy en día no tengo que explicar mucho. ¿Qué pasó? Hoy en día yo pongo tal cosa, la gente lo entiende. Bueno, la gran mayoría lo entiende perfectamente.
inclusive dan su opinión. O sea que hay una apertura en los últimos, yo digo, 6, 7 años, ha habido una apertura mental tan grande, pero tan grande, personas que han cambiado su manera de pensar, su manera de vibrar espiritualmente. Bueno, muy notorio, muy notorio. Hay un despertar mundial. ¿Por qué? Tenemos que pasar a la quinta dimensión. Sí, pero todavía nos manipulan desde arriba, porque si descubriera y aceptara que sus guerras son totalmente manipuladas, ¿cómo afectaría esto en la geopolítica y a la percepción de la propia historia humana? Eso tiene que... Bueno, ¿no? Ellos no lo van a aceptar nunca, pero si las dos partes que están en conflicto hacen conciencia, se acaba la guerra. Claro. Bueno, eso es pero hace falta que abran su mente, se den cuenta que han sido manipulados. Es como tú pones a dos muchachos a pelear, entonces lo empuja uno contra el otro y dice, mira, él dijo esto y los pone a pelear y en el fondo ellos no quieren pelear, pero los empujan y al final terminan peleados. Así pasa a nivel macro en el mundo. Manipulación total, hasta que no se haga conciencia de que está siendo manipulado por otras energías, por otras mentes, no va a cambiar la gente. No va a cambiar. Y si uno se pone a profundizar por ejemplo, hay muchas cosas, lo que pasa es que a veces no se puede hablar de muchas cosas porque, bueno, sí, sabemos, porque no se debe, pero hay cosas que son obvias, tú dices, pero bueno, si esto está clarito, claro, uno lo ve clarito, pero los que están en conflicto no lo ven clarito, lo ven muy complicado y creen que cada uno tiene la razón. Y la verdad que los dos no tienen razón y los dos a la vez tienen la razón. O sea que... Pero como ellos, imagínense que ellos se ponen de acuerdo, igualito van a encontrar esos reptilianos un motivo para que eso no se acabe. Entonces, ¿cómo se puede? Y con esos reptilianos uno no puede hablar y llegar a un acuerdo, hay que eliminarlos. ¿Cuál sería la solución, pues, para no tener guerra? Ni hablar con ellos ni eliminarlo. La cuestión es la siguiente. Si tú vibras alto y estás consciente de la manipulación, ya claro, no te pueden manipular. Ya no hay que eliminar a nadie ni hablar con nadie. Simplemente eleva tu vibración y no podrán manipular. Así de sencillo. Ahora, ¿a quién se manipula? Al ignorante, el que cree todo lo que le dicen, no analiza nada, no piensa en nada, sino simplemente obedece. Bueno, ese es un individuo fácil de manipular. Todo es cuestión de conciencia. Mientras mayor es la conciencia que tenemos, menos fuerza tienen para manipular. A la persona que tiene conocimiento, tú no le vienes con unos cuentos y lo enredas, pero al ignorante tú le enredas con cualquier cuentico. Lamentablemente. Hay muchos todavía, mucha tengo que cortar, Dios, porque... Bueno, acuérdate que son 8.000 millones de personas. 8.000 millones de cabezas, de pensamientos, de energía. Cada cabeza es un mundo. Por eso, pero cada día hay más gente despierta que está analizando, no obedece ciegamente. Antes, todo lo que uno leía en el periódico, eso es así. No, pero el periodo del COVID, ¿no? Entonces nos dimos cuenta cómo en un solo mes doparon a toda la gente, manipularon a través del miedo y demostraron que lo pueden hacer. Pero en un rato no pudieron sostenerlo tanto tiempo. Empezó a pasar por todas las grieticas ahí, porque ya se abombó tanto que empezó a dar grietas y empezó a salir la verdad. Y ahora cuando intentaron, creo que el año pasado o el antepasado, querían volver no pudieron, porque es que la gente ya nos querían volver a enmascarar, a encerrar en las... Pero ya no. Es un ejemplo muy bonito, me parece. Bueno, fíjate, el plan
estaba hace tiempo, del 2015, ya muchos países tenían la mascarilla preparada. Claro, Todo está preparado, sí, maquiavélicamente. Pero yo por lo menos, yo sabía lo que estaban tramando y que eso era un bluff gigantesco. Inclusive hay una anécdota, un paciente mío de Francia, yo le decía, mira, no te inocules, no haga esto, bueno. Entonces él que sí, que los médicos decían que estaba confundido. Y me manda un video. La televisora francesa estaba filmando, una periodista y un camarón, una cantidad de bolsas negras supuestamente muertos por el COVID. Entonces filmando y miren la consecuencia de esto y filmando. Cuando llega al final, se abre el zipper de la bolsa y un tipo fumando. O sea, los muertos estaban fumando. ¿Qué pasó? Después él investigó, estaban pagados para que se metieran ahí para asustar a la gente. Sí. Ya está hasta dónde llega la manipulación. Entonces ahí me mandó me dijo, mira lo que salió en la televisión, usted tenía razón. Porque él llegó a dudar, porque es que también el miedo que infundaron a través de la televisora era horrible. O sea, y la gente que no estaba preparada mentalmente todavía lo creía. Y entonces hay personas que, bueno, un desastre, para no entrar en detalle. Pero fíjate lo que era la manipulación. Se abre el zipper, claro, el tipo no sabía lo que estaba pasando, sino él estaba ahí, pero como le provocó fumar, abrió eso para poder fumar. Y la cámara lo tomó. Bueno, imagínate tú. No, claro, el miedo de verdad que es un manipulador tremendo. Y la ignorancia, es que es tan importante informarse, leer, no dejarse llevar, porque es que como yo he dicho en uno de los lives, da la impresión que con esa tecnología están idiotizando a nuestros jóvenes porque no quieren leer. A mí me dicen, mira, tienes que hacer los flyers con mínima información porque la gente no lee. Yo digo, ay, qué broma, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Pero esa es la misma manipulación, por supuesto. Bueno, pero es que la manipulación es de a todo nivel, con la comida, con el aire, con el agua, con todo. Pero la música de la juventud, tú te pones a analizar. Terrible. La música de la época mía, eran poemas. La música era extraordinaria a nivel vibración y transmisión de las palabras. ¿Qué música hay hoy en día para la juventud? Primero, una vibración súper baja. Unas tonalidades muy bajas. Y que dopa, bueno, la mente. Claro. Entonces, bueno, esa es manipulación de la juventud. Entonces tú puedes ver la juventud, no, porque eso es lo que nos gusta. Claro, eso es lo que se acostumbraron a escucharlo. Entonces, para los que estábamos acostumbrados a otro tipo de música, eso nos choca. Porque primero la vibración es distinta. Segunda, la letra de las canciones es totalmente diferente. Horrible. Ahorita lo están mejorando, pero hace unos años era vulgaridad sobre vulgaridad. Horrible. Y ponían a bailar niñas pequeñitas a reggaetón así, forma sensual. No, es horrible. Claro, pero no solamente el baile, sino la letra de las canciones eran horribles, vulgares. No, es terrible. Pero ¿cómo podemos como individuo y como sociedad aprender a discernir la verdad en los medios de eso de tanta información y desinformación, diría yo, sobre los fenómenos de los ovnis extraterrestres, que estos son manipulados? ¿Hay alguna forma de aprender eso? Bueno, mira, entendiendo que ha sido manipulado todo. Por ejemplo, los gobiernos han estado en contacto con ciertas razas. Cada país de los poderosos tiene otros protectores extraterrestres y le han dado tecnología a cambio de permitir experimentos con el ser humano. Y por eso evolucionó el planeta con toda la tecnología
extraordinaria que salió de la nada, porque si tú te pones a analizar de dónde vino todo eso, de la noche a la mañana, no había computador, de repente, no había, bueno, todo fue de repente. Entonces, eso ha sido por intereses, pero como los gobiernos no querían que se supiera, o sea, el pueblo, la humanidad, siempre lo negaban, extraterrestre no existe. Entonces, me acuerdo yo tenía 20 años, vi mi primer platillo volador. Y entonces yo comenté con unos amigos y me dijeron, no, porque seguramente viste un globo. Pero ¿por qué vi un globo si vi luces? Un globo con luces y con ventanilla. ¿Cómo es? No, te pareció. ¿Qué pasa? Está tan acomodada la mente de la persona a no aceptar la realidad, aunque lo veas. Lo que pasa es que no me convenció. Yo dije, yo lo que vi, lo vi. Yo estoy seguro, no fue ni globo, ni esto, ni lo otro. Y fue la primera. Y cuando lo comenté, ¿qué hizo la gente? No, seguramente te equivocaste. Nadie me preguntó cómo era, explícame. No, negándolo automáticamente. ¿Por qué? Esa era la tónica, negarlo, la negacionista. No existe. ¿Por qué? Porque dicen que no hay. Y yo le decía, pero ¿cómo se puede pensar en un cosmos tan infinito? Somos un planeta tan pequeñito. Somos los únicos en el universo. No hay más nada. Bueno, fíjate tú, y era la verdad de millones de personas. Era la verdad de millones de personas. No hay más nada. No hay más nada. Y entonces, bueno, ahí después de eso, ya pasaron muchas cosas, ya hubo contactos y información. En mi libro, Contacto con Seres del Planeta No Quiere, fue los contactos que tuve con ellos directamente. Yo preguntaba, bombardeaba con preguntas, parecía una esponja, y me contestaba. Y bueno, yo escribí ese libro con información y hice una prueba. Claro, cuando yo escribí el libro todavía la gente no hablaba de extraterrestres, ni contacto, ni nada, pero ya yo lo tenía. Entonces yo le di el libro a 3 amigos míos. Mira, entonces léanlo y me dicen que léanlo y después hablamos. Ok, lo de ella. Entonces uno me dice, oye, esa información es bien interesante. ¿De dónde la sacaste? Y digo, bueno, la imaginé. Entonces me dice el otro, no creo. Yo creo esto es, no sé, yo intuyo que ahí hay algo secreto. Yo decía, ¿por qué crees tú? Eso lo inventé yo. Y no estaba seguro. Y el tercero me dijo, a lo mejor fue una revelación. Una revelación. Digo, bueno, puede ser. O sea, tenían conceptos diferentes, pero ninguno lo negó, o sea, definitivamente, de que no era verdad. Es bien interesante esa información. Claro, era información directa de ellos, sobre preguntas mías. Y entonces, así es el ser humano. Niega a priori, después lo analiza y después al final lo acepta. Y te ha preguntado si de verdad que las guerras que estamos viviendo ahora son solamente características de la tercera dimensión. No, lamentablemente no. Eso, Ana, mira, hay guerras intergalácticas. O sea, lo que pasa es que ahí viene algo muy profundo. Nosotros heredamos a través del ADN de nuestros manipuladores la manera como son ellos también, guerreros. Tiene la luz y la oscuridad dentro de ellos. Entonces, somos guerreros como ellos, porque ellos son en origen eso. Lo que pasa es que son otro tipo de guerra, alejados de aquí. Y muchas naves que han caído aquí en la Tierra no han sido tumbados por ningún gobierno, han sido tumbados por ellos mismos en guerra. Sí. O sea que ahora, fíjate, los experimentos humanos, yo escribí 3 libros sobre eso, sobre las abducciones. Yo he tenido en mi consulta casos de mujeres que han sido abducidas y preñadas. ¿Por qué? De hace mucho tiempo están tratando de crear una raza híbrida
que va a sustituir aparentemente a la raza humana. Pero no es tan fácil. Y pero los gran parte, buenos y malos están haciendo algo para que no sea tan manipulable, o nos van a dejar en paz en algún momento, o siempre están. bueno, no, nosotros mismos vamos a salir de la manipulación por nuestros propios medios, porque nadie nos va a sacar así como cuando lo saca del agua. Pero esa es evolución. ¿Cómo llega uno a salir de esa matriz, de esa manipulación? Simplemente conciencia. Cuando tú tienes conciencia que te manipulan, ya el poder del manipulador no tiene. El manipulador ya no tiene poder sobre ti porque ya tú lo descubriste. Y cuando tú descubres que estás manipulado, ya no te deja manipular más. Así de sencillo. Bueno, Vladimir, realmente estos temas son largos y seguro que vamos a seguir con nuestras tertulias, por lo menos, no sé, una vez al mes, vamos a ver, porque esto hay que seguir difundiéndolo. Esa es nuestra tarea que nos queda, ¿verdad? Claro. Y todo tiene relación una cosa con otra. Por ejemplo, bueno, ya el libro mío, Manipulación Extraterrestre en la Segunda Guerra Mundial, está en Venezuela. Para los que quieren. Deje el teléfono, por favor. Sí, ya inclusive Filiberto lo tiene también. Lo puedo decir 424-437-4883, el señor Juan Sanabria. Él tiene mis 30 libros, él es el que se encarga de eso, y el nuevo, ya le mandé los libros, ya él tiene esos libros nuevos. O sea que es interesante conocer nuestra historia, parte de la verdadera historia, porque la historia verdadera está oculta, pero la historia que conocemos ha sido tergiversada, manipulada y acomodada al gusto. O sea que, bueno, hay que despertar. Ya hace tiempo muchos ya se han dado cuenta que la historia la han escrito los ganadores y fue manipulada. Hasta las mismas escrituras las han reescrito a su manera, obviando muchas cosas que de verdad inicialmente tenían. Pero nosotros por nuestro lado, bueno, nos toca seguir investigando. Muchas gracias, Vladimir, por este tiempo, porque tenemos que hacerlo como en una hora para poderlo publicar, que no tengamos luego problemas. Entonces, el tiempo pasa volando y así nos pasa la vida. Cada uno, por eso, tiene que poner su granito de arena en este despertar de la conciencia, no quedarse parado con la información. Investiguen, lean, analicen, porque eso es parte de cambiar la frecuencia vibratoria. Relaciónense con personas que vibran igual, que tienen esa, que son buscadores, ¿no? Claro. En la vida, eso es hermoso y repito, yo no me canso de agradecer que estamos viviendo estos momentos donde estamos en esta cuna, observando cómo están haciendo el nuevo ser humano, la nueva conciencia. Aquí viene un comentario de Melida Pérez, ajá. Feliz noche, es una información muy profunda e importante. A mí me gusta mucho estas sabias informaciones. Gracias a los dos. Gracias a ti, gracias a todos que nos siguen, y síganos aquí, síganos por las redes de Instagram, de YouTube, de TikTok, para que puedan también compartir esta información con todos los demás. Y lo más bonito, que lean, no dejen ese hábito de leer, porque durante la lectura se nos abren otros portales en la mente y ahí empezamos a ver cosas que quizás antes para nosotros estaban ocultas. Claro. Entonces, últimas palabritas de Vladimir, tenemos 2 minutos. Sí, yo siempre le digo a la gente, lean mis libros, que yo manejo muchos temas, y analícenlo.
¿vale? Si tengo o no tengo razón, si lo que yo transmito es real. No, simplemente entren como el espectador. Déjame ver qué dice acá. Analícenlo y verán si es cierto o no, si es un conocimiento válido o si lo desecha. Pero analícenlo. Lo malo es cuando se niega a priori un conocimiento. Entonces, para negar algo, tiene que tener un conocimiento de algo. Es decir, no, la reencarnación no existe porque yo... tú demuéstramelo. Yo te puedo demostrar que sí existe. Demuéstrame tú a mí que no existe. Entonces, la gente a veces lo niega simplemente porque como no cree o ha sido manipulado para no creer, no, yo lo niego, no lo acepto. Ajá, pero ¿por qué no lo acepta? Convénceme a mí que no existe. Entonces ahí se caen las caretas y las cosas. Pero por eso piensen, lean, documentense y verán, llegan a la verdad. Así y es. Tarde o temprano todo el mundo despierta, porque es la ley. Es la ley. Así es. Antes no se hablaban, hace apenas 20 años nadie hablaba de eso, ahorita están hablando mucho. Aquí Fulvio dice, hola Fulvio, ¿cómo estás? Hola. Gracias por informar este tema, saludos cordiales en paz y luz, Vladimir y Oksana, no estamos solos, así es. Entonces, bueno, hasta aquí llegamos hoy, Vladimir, siempre como digo, es un placer, un honor tenerlo aquí. Y seguimos en este camino, como dije, sí, señor, para seguir informando, seguir hablando de temas curiosos que no son fantasías, sino es la realidad que estamos viviendo ahora. Entonces, la realidad es a veces más fantasiosa que la fantasía. Entonces, besitos, gracias a todos, chao. Hasta un abrazo de luz para todos.